antes que me reten y me digan se olvidó. Vamos a compartir entonces para nuestra clase de hoy un documento que versa sobre el principio de conservación de la energía. ¿Qué significa principio de conservación de la energía? Ahí estamos. Principio de conservación de la energía, conocido también como primer principio de la termodinámica. Y en este primer principio, le decía yo, es la base, es el fundamento de las ciencias en realidad. ¿De qué versa el principio de conservación de la energía? Ya lo habíamos visto. Ahora lo vamos a ecuacionar. ¿Ya? Habíamos dicho de comienzo, habíamos hablado que si teníamos un sistema, ¿verdad? Puede entrar energía, puede salir energía. Si la entrada es distinta a la salida, hay una acumulación de energía. Entonces, eso lo habíamos escrito nosotros, ¿verdad? Como un delta. Lo habíamos escrito como un delta. Habíamos puesto la energía que entra, habíamos escrito que la energía que entra menos la energía que sale es igual a la variación de la energía interna. Entonces acá nosotros tenemos una energía, acá. Entonces si hay diferencia entre la energía que entra y la energía que sale, evidentemente que esta va a depender de este número. Si esto es positivo, significa que la energía que entra es mayor que la energía que sale. Como la energía que entra es mayor, significa que quedó parte de la energía que estaba entrando aquí. Como quedó parte, varía, entonces varía la energía interna. Acá teníamos una energía A, y como de esta quedó una fracción, queda A más una fracción, ¿verdad? De esta diferencia. Queda una fracción de la de entrada menos la energía de salida. Por lo tanto, la energía interna aumenta. ¿Bien? La energía interna aumenta. Al revés ahora, si la energía que entra es menor que la energía que sale, significa que si antes teníamos la energía A aquí dentro, ahora vamos a tener A menos algo. ¿Ya? A menos algo. Porque la energía que está saliendo es mayor a la que entró, por lo tanto este cuerpo se está enfriando. Se está enfriando porque está perdiendo energía interna. Esta energía va disminuyendo y en el caso anterior iba aumentando. Entonces, cualquier sistema que nosotros veamos, tenemos que analizarlo bajo este gráfico, bajo este esquema. Por ejemplo, si nosotros tenemos la casa
y lo definimos como sistema. Este es mi sistema. ¿Ya? Entonces encerramos el sistema en la pelotita azul. En la pelotita azul. ¿Ya? Entonces voy a decir, el sistema es cerrado. Sistema cerrado. Significa que no vamos a considerar personas que entren a la casa, porque en el sistema cerrado no puede entrar masa. No puede entrar masa ni salir masa. ¿Ya? Nadie sale hoy día, ¿verdad? No puede entrar ni salir masa, pero sí energía. Por lo tanto, si tenemos el sol acá y está emitiendo energía, sí llega, tenemos que considerarla. Por lo tanto, acá tendríamos la energía de entrada. Y energía de salida, sí sale, está calentando, ¿verdad? La casa, la atmósfera. Y acá está la energía de salida. Pero si aquí dentro hay una estufa que hay calor, a lo mejor la energía que pierde la casa es mayor que la energía que entra. Es decir, podríamos tener una fuente de energía interna, porque si entra energía y la energía que sale es mayor que la que entra, significa que acá adentro se está quemando algo. Tenemos una fogata, porque estamos generando energía interna, de tal manera que la que sale sea mayor que la que entra. Entonces, esta esquemita, ¿verdad? Este esquemita nosotros podemos tenerlo siempre en la retina cuando analicemos cosas. Y no se olviden que de los sistemas, no se olviden que de los sistemas cerrados, decíamos, ¿verdad? No nos olvidemos que en el sistema cerrado, lo único que no puede entrar, ¿verdad? Lo único que no puede entrar es la masa, ¿verdad? Entonces, la energía que entra, tenemos dos alternativas. Puede que sea calor, ¿ya? Es una forma de energía que entre. O puede ser trabajo. Porque nosotros podemos apretar esto, ¿verdad? O comprimir y genera trabajo. Porque si yo lo aprieto, esto se alarga, ¿verdad? Y puedo empujar algo. Y si empujo algo, es fuerza por desplazamiento y eso es trabajo. ¿Verdad? Porque si este globo que está acá lo apretamos, ¿verdad? El globo azul, este lado que está acá, este radio 2 llamémosle, el radio 2 va a ser mayor que el radio de 1. Y acá tenemos el radio 1. Como es mayor al radio 1, si miramos en el eje X, R1 era más chico. Y allá tenemos R2, por lo tanto hay un delta X. Aquí tenemos un desplazamiento. Por lo tanto, si en R1 hubiésemos colocado acá un encajón, una muralla o algo, y cuando aplastamos el globo, ¿verdad? Creció, esta muralla se movió hacia acá debido a una fuerza de la pelota, ¿verdad? Una fuerza. Y fuerza por desplazamiento se llama trabajo.
Por lo tanto, una variación de este volumen, si este volumen crece a causa del calor, por ejemplo, se infla, genera trabajo. Por lo tanto, nosotros podríamos tener calor y trabajo de entrada y podríamos tener calor o trabajo de salida como formas de energía, ¿verdad? En un sistema cerrado porque no puede ingresar masa. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ya. Bien, entonces seguimos. Ahora vamos a hacer sistema abierto. En el sistema abierto, ¿cuál era la diferencia? Que podemos La- dejar entrar y salir masa. Allí en el monito la agregamos, ¿verdad? Tenemos masa de entrada ahora y masa de salida. Como estamos viendo, ojo, la energía que entra y la energía que sale, la masa que entra y la masa que sale, la masa tiene una temperatura. Por lo tanto, puede venir un fierro caliente, por decir algo, por lo tanto tengo calor de entrada. Supongamos la masa de entrada son fierritos que tienen una temperatura mayor que la temperatura del sistema. Este es el sistema. Por lo tanto, le estamos agregando energía a través de la masa, energía térmica. Esta masa, no nos olvidemos que tiene un M, un C y un delta T. M por C delta T, ¿verdad? Que es el calor. Por lo tanto, la masa trae calor. Pero la masa, si entra y sale, tiene una velocidad. Si tiene una velocidad, tiene una energía cinética. Un medio de la masa por V cuadrado, ¿verdad? Y además, si esta masa está a esta cota, a esta altura, y la masa de salida está acá abajo, acá sale, tenemos un H, una altura. Por lo tanto, tenemos una energía que entra al sistema que es M G por H. ¿Ya? Mg por H, por lo tanto tenemos la energía térmica de entrada de la masa más la energía cinética de la masa y más la energía potencial de la masa. ¿Está bien? Entonces, nuestro balance de energía ahora cambia para sistema abierto porque hay que considerar todo lo que hace la masa. Para exagerar, voy a suponer que este es un explosivo, viene, entra y aquí revienta. Por lo tanto, toda la energía que traía como masa, como dinamita, llamémosle por decir algo, se quedó acá adentro y dejó la escoba. Porque entonces, no es solo la energía del sol, por decir algo, o la energía del viento o cualquiera otra que esté entrando. Y allí hay que tener cuidado. Entonces, este es el monito para analizar sistema abierto. O bien,
usamos siempre el mismo, pero borramos la masa de entrada y salida en el sistema cerrado y colocamos la flechita en sistema abierto. Este, ¿verdad?, gráfico lo tienen que tener clarito. Anoten por allí, en la prueba hay un problema de este tema. Eso lo hago para que lean y se metan en el balance de energía de un sistema, sea abierto o sea cerrado. Estoy soplando. No dijeron nada, se quedaron calladitos, no me dijeron gracias siquiera. Gracias, profesor. Ah, de nada. Bien, y aquí lo completamos un poquitito, ¿verdad? Ahí está, ahí han apagado el micrófono. ¿Se me cayó la clase o no? No, no se me cayó, sino que algo pasó que se cortó el micrófono, pero ya llegó. Ya. Entonces, ampliamos el sistema, porque dijimos recién, la masa trae su propia energía. Trae la energía del movimiento de la masa, que es la energía cinética, trae la energía de altura, la altura de la masa, ¿verdad?, que es la energía potencial, y trae la energía térmica de la masa. Y la energía de entrada dijimos que podría ser un mechero de calor, y además dijimos puede venir trabajo. Apretamos, ¿verdad?, como mayonesa y sale, ¿verdad? Trabajo es desplazamiento. Esto es el sobre de la mayonesa y apretamos, ¿verdad? Y tendríamos también calor de salida y calor de entrada. Esto es el centro del balance de energía. Pero la que estamos viendo, no nos olvidemos que acá hay energía que entra. Nosotros podríamos tener energía que en definitiva es calor, pero podríamos tener otra suerte de energía, solo para colocar la manera de ejemplo, el hervidor de agua. ¿Verdad? Y acá tenemos energía eléctrica. ¿Verdad? Hervimos el agua, es decir, variamos la energía interna. Y esta energía, ¿y cuánto vale la energía? De energía que entra, V por I, ¿verdad? Ahí hay que acordarse. La energía es V por I, que es la potencia por T. Entonces esto es el voltaje por la intensidad de corriente y por el tiempo que se aplica. Allí tendríamos otra suerte de energía y así a nuestro sistema podríamos agregarle energía
iónica, energía de inducción, energía atómica, energía exotérmica o endotérmica química. Sobre este monito, entonces, planteamos, ustedes que estudian matemática también, planteamos nuestros modelos de ecuaciones para evaluar. Evidentemente, cuando uno evalúa, calcular. ¿Ah? Entonces, dame que llegó alguien. Veamos lo que tenemos acá. Veamos lo que tenemos aquí. Dijimos ecuaciones. Y allí achiqué el monito para poder ir generando las ecuaciones. Dijimos la primera. Veamos la energía que entra. Su forma. Energía que entra. Energía que entra menos energía que sale es igual a la variación de la energía interna. Y aquí podemos colocar las ecuaciones cuando tenemos calor y cuando tenemos trabajo, tanto que entra como el calor que sale y el trabajo que sale. Entonces en esta ecuación tenemos entra. Tenemos el calor que entra. Trabajo que entra. Tenemos más el trabajo que entra. ¿Qué más tenemos? Menos. Y podríamos colocar esto para tener claro así de esta manera. Menos. ¿Ya? ¿Qué cosa tenemos acá? El calor que sale Correcto. Calor que sale. y el trabajo que sale. Calor que sale más trabajo que sale. Y esto es igual a la variación de la energía interna. Esto uno lo puede asociar ahora, pasar el Q con Q, ¿verdad? Y el trabajo con el trabajo, y tenemos la variación de energía total, ¿verdad? Escrita como neto, ¿verdad? Porque el Q que entra menos el Q que sale, el trabajo que entra menos el trabajo que sale, se puede escribir como Q neto. Pero esto es el que entra, ¿verdad? Y este es el que sale. Y aquí tenemos lo que se quedó adentro. Esto es lo que a nosotros nos interesa, lo que se queda adentro. Porque con eso se van a hacer algunas cosas, ¿verdad? Luego, si admitimos que tenemos masa de entrada, masa de salida, etcétera, etcétera, etcétera,
¿Ya? Tendríamos que nosotros agregar, dijimos, las energías relativas a las masas. Entonces esta ecuación cambia ahora. Este sería para el sistema cerrado. Sistema cerrado. Ahora el sistema abierto va a cambiar porque hay que agregar estas energías. Estas energías. Entonces aquí tendríamos que colocar ahora calor que entra más trabajo que entra más, y aquí colocamos la masa por el calor específico y por el delta T. Viene la masa caliente más la masa por la energía, perdón, por la velocidad cuadrada, la energía cinética y así. Más la que tiene que ver con la altura. M, T, por H. Vamos a aliviar esta parte. Esto es la que entra, ¿verdad? Esto es lo que entra. Y ahora hay que colocar entra, paréntesis, menos la que sale. Y la que sale es calor de salida, colocamos paréntesis, menos, tener cuidado con ese menos, todas las que salen. Trabajo que sale más la masa por el C y el delta T, más el medio por M V cuadrado, más M C por H, y eso es igual a la variación de la energía interna. Se nos agrandó un poquito el costo. Podríamos simplificar un poco y anotamos QE más omega trabajo por E más la masa factor D C delta T más un medio V cuadrado más C por H menos todo lo que sale Q de salida más trabajo de salida más la masa de salida de cerda, la masa de salida, factor de C delta T más un medio V cuadrado más C por H
todo esto está evaluado a la salida y todo esto está evaluado a la entrada. ¿Ya? Incluso el delta T, debería yo colocar T de entrada y acá T de salida, porque el delta T del sistema. T de entrada, T de salida. Acá debería haber puesto T solo, pero generalmente uno usa para la hora y el tiempo delta. ¿Ya? Y esto es igual a la variación de la energía interna. ¿Ya? Pero aquí tenemos una definición que nos falta. ¿Ya? Porque nosotros tenemos que esto está asociado como trabajo. Y a este calor que está acá se le llama entalpía. Entalpía. Porque como estamos hablando que tiene que mover el sistema, no es el calor solo, sino que es el calor más lo que hace. Entonces uno define, ¿verdad?, que calor más trabajo se llama entalpía. H. Entalpía. ¿Ya? H. Entonces aquí generalmente se coloca la entalpía. Si yo esto lo divido por la masa, todo esto lo dividimos por la masa, nos queda la entalpía por unidad de masa, ¿verdad? Entalpía por unidad de masa. Y como acá está multiplicado por la masa, reemplazamos este término por la entalpía por unidad de masa. Por la masa después se simplifica y queda el calor. Entonces allí vamos a colocar una letrita de color verde, que a esto lo reemplazamos, como estamos midiendo el trabajo, lo reemplazamos por la entalpía de entrada y la entalpía de salida, acordándonos que la entalpía es calor más trabajo. Están juntos la suma, porque esto como se mueve, la masa se mueve, tiene una velocidad, también tiene trabajo, ¿verdad? Como esta masa puede chocar, genera trabajo, empuja, ¿verdad? Entonces tenemos la masa, entrega calor y entrega también trabajo. ¿Está bien? Entonces ya no consideramos solo la más parte del calor, tenemos que agregar el trabajo. Entonces le llamamos entalpía. Y esa es nuestra fórmula. Ahora, si entra masa 1, masa 2, masa 3, estamos haciendo las ampliaciones a nuestro sistema. Si entra masa 1, masa 2 y masa 3, tendremos que colocar aquí una sumatoria y acá colocar una sumatoria. Y allí nuestra ecuación nos queda bonita. Nos queda súper bonita la ecuación. Y esta es la que tenemos que aprender a aplicar. Esto es lo que habla el primer principio de la termodinámica, de la ecuación general de la conservación de energía. Ustedes pueden pasar ahora el Q de salida, el Q de entrada, etcétera, ¿verdad? Pueden pasar QE menos QF
y colocan acá el calor neto que tiene el sistema. Porque ¿con qué se queda el sistema? Con QE menos QS, con un calor neto, el que se quedó adentro, que con eso vamos a hacer algo. Trabajo. Trabajo de entrada, trabajo de salida, ¿verdad? Va a quedar un trabajo neto. Por lo tanto, podríamos escribir nosotros una ecuación, ¿verdad?, de la energía neta del sistema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, yo por lo menos no. Bueno, en todo caso, ese monito, ¿verdad?, tienen que tenerlo pegado por ahí en los apuntes porque ayuda mucho en un problema. Porque uno empieza a decir, tengo esto, raya, tengo, no, sí, y al final, ¿qué está haciendo? No mirando la ecuación. Por decir, acá tengo un sistema que está funcionando con gasolina, tengo calor, no hay trabajo, ¿verdad? Entonces en el monito uno dice rápidamente, no hay trabajo, no hay. No hay. Entonces la ecuación dice, 1, no hay trabajo de entrada. ¿Está bien? Entonces tenemos claro que nosotros podemos jugar a tarjar, ¿verdad?, a tarjar los términos. Y desprende trabajo. Por ejemplo, una turbina. No sé si ustedes saben de turbinas, que uno mete vapor por acá y sale líquido condensado, sale agua, y de acá del eje sale trabajo. Entonces tengo calor de entrada y tengo trabajo de salida, por lo tanto no tengo calor de salida. Estamos poniendo caso idealito, ¿verdad? Entonces uno de acá del monito después escribe la ecuación de los términos que tiene. No todos, ¿verdad? No todos. Entonces es práctico tener ese monito, ¿verdad? Este monito para cuando uno hace análisis de calculillo, ¿ya? Entonces, tengo calor, entonces bonito colocarle acá a lo mejor calor, trabajo, de entrada, calor, trabajo de salida, y en algunos, como todos los equipos hoy en día trabajan con electricidad, nosotros en algunos problemas hemos agregado la energía eléctrica. Hemos agregado la energía eléctrica, ¿verdad? Energía eléctrica. Y también en otros, como está de moda, pero está hecho en términos de calor, pero no calor como MC delta T, ¿verdad? Sino que como lo hemos puesto como, lo voy a escribir así como rayo, y voy a colocar acá energía solar. Están de moda, por eso le colocamos al monito más cachureíto. ¿Qué significa energía solar? El calor que me está entregando el sol. Y eso tiene una ecuación distinta a MC delta T. Distinta, ¿ya? Que en algún momento en el desarrollo del curso lo vamos a ver. Todo esto indica que tenemos que aprender a evaluar calor. Por eso hemos visto en nuestras clases, ¿verdad?,
hemos analizado el calor latente, calor sensible, ¿verdad? Porque lo estamos aplicando a un sistema que puede evaporar, que puede fundirse, que puede, etcétera. Es decir, por eso vimos calor, porque es necesario tener clarito. Y de calor vimos que el calor sensible que entra a un sistema, ¿verdad?, aumenta la temperatura. Ya sabemos, evidente, si mi sistema es el tarro de leche y lo calentamos, eleva la temperatura. Todo lo que eleva la temperatura, no se olviden, dijimos, es calor sensible. Y se calcula como M, calor específico, y por la diferencia de temperatura. Calor latente es el que cambia de estado, que se hace a temperatura constante. La temperatura de fusión, de solidificación, de evaporación y de condensación se hace a temperatura constante. No hay delta T. Y ahí están los cambios, hacia allá, hacia acá, ¿verdad? Para dónde viaja el calor. Y luego vimos un problema, ¿verdad? De la persona que pesa los 68 kilos y su temperatura corporal promedio es tanto en agua fría y todo lo demás. Toma agua fría y él cree que se refresca. Está a la temperatura de 39, está transpirando y dice, me voy a tomar 1 litro de agua con harto hielo, ¿verdad? A 3 grados Celsius. Para tratar de soportar el calor, pasar el calor. Entonces, calculemos cuánto hace ese litro de agua, que es bastante agua para tomársela de una, cuánto influyó en su temperatura, cuánto hizo bajar su temperatura. Entonces, nosotros tenemos que aplicar inmediatamente, ¿verdad?, nuestro sistemita. Calor de entrada, entonces, menos calor de salida, tiene que ser igual a la variación de calor del sistema. Allí nos estamos aplicando bonito, ¿verdad? Entonces tenemos calor de entrada, calor de salida, calor de variación del sistema. Entonces aquí está bonito. ¿Qué está bonito acá? Calor de entrada, calor de salida. Y calor del sistema. Entonces aquí nosotros podemos decir, ¿cuál es mi sistema? La persona. Sistema. ¿Qué estoy analizando yo? ¿Cuál es mi problema? La persona. La temperatura de la persona. Tenemos la persona, ¿verdad? Y tenemos Entonces, el vaso de agua. Y no estamos admitiendo la energía del sol, por ejemplo, ¿verdad? No estamos admitiendo la energía que trae la velocidad del viento que enfría, porque podríamos tener un abanico, ¿verdad?, enfriando. No estamos, por lo tanto, nuestro sistema es estos dos. Entonces, de este sistema, tenemos que decir que no está entrando calor de afuera y no está saliendo calor, no hay pérdida de calor. Solo el intercambio de calor está entre estos dos. Por lo tanto, acá consideramos que tenemos una pared que nos deja salir el calor. De tal manera que, ¿verdad?, calor de entrada
no lo dejamos entrar porque no queremos que intervenga el sistema. Y calor de salida, no queremos que haya calor de salida. Y acá estamos aplicando nuestra conservación de energía a través del calor. Por lo tanto, entrada y salida no hay, es cero. Cero. Y me queda el balance que la energía total, el calor total que hay, es la que tiene el hombre más la que tiene el agua. Ojo con lo que dije más. Siempre dije que el calor es siempre positivo. Que el signo más o menos tenía un significado. Gana, pierde. Eso. Entonces, ¿cuál es el calor que tiene el caballero? Era MC delta T. ¿Y cuál es el calor que tiene el agua? MC delta T. Igual terapio. Entonces, con la ayuda de nuestro monito y con las ecuaciones que vimos, nos resulta lo que tenemos que aplicar. Siempre es la vuelta. Análisis, ¿verdad? Profesor, ¿Sí? a un compañero se le salió la clase, ¿podría aceptarlo? ¿Que entro de nuevo? Perdón, no te escuché bien. Que a un compañero se le salió la clase y está en la sala de espera. Ah, ya lo No dejé sé si se entrar. lo puede aceptar. Sí, sí, recién me prendió el letrerito aquí porque ahora encontré que me prende un letrerito azul. Gracias por Ah, ya. avisarme. Ya lo dejé entrar a... Sí. Perdón, profesor, es que he tenido problemas con el computador y el internet. No se Disculpe. preocupe, no me molesta. Al revés, descanso un ratito cuando haya algún detallito que resolver. Ya, entonces, analizamos el enunciado. Ayer jugamos bastante con esto, buscamos varias alternativas, ¿verdad? Entonces, ahora estamos aprendiendo a analizar. De analizar sabemos los datos que tenemos. Con esto nos vamos a una gráfica del balance de energía siempre. De la gráfica de energía sacamos los modelos matemáticos. En función de los datos, simplificamos, arreglamos el modelo matemático y luego aplicamos. Ahí está. Allí tenemos nuestro problema entonces evaluado, calculado como se dice también, ya lo calculamos, ¿verdad? Q del hombre, M del hombre, la masa del hombre, el calor específico, temperatura final, temperatura inicial del hombre, más masa de agua, calor específico del agua, temperatura final, temperatura inicial del agua. Todo esto es del agua y todo esto es del hombre. Reemplazamos masa del hombre 68 kilogramos. 68 kilogramos. Calor específico medio, promedio que dicen ahí, del hombre 3,6 kilogramos grados Celsius. Temperatura final es la pregunta.
Esta es nuestra incógnita. Temperatura inicial del fulano, 39. Terminamos ahí. Tenemos listo eso. El agua. ¿Qué le pasó al agua? Teníamos 1 kilo de agua. Acá hicimos la salvación que nos dieron 1 litro. Pero 1 litro de agua, por definición, tiene un peso de 1 kilogramo. Agua se supone destilada, pura. Porque si es 1 litro de agua de mar, 1 litro de agua de mar tiene el agua 1 kilogramo más 0,0 Profesor, disculpe. 1037, 1030, le vamos a colocar promedio de sal. Profesor, disculpe. ¿Sí? ¿Qué significaba el Q sub H y el Q sub A? O sea, el H y la A. Hombre, de la persona, Hombre y agua. hombre y agua. Y perdón, es que como estuve con problemas, que ¿por qué tiene que ser igual a 0 la suma? ¿Por qué tiene que ser igual a 0 la suma? Sí, Me devuelvo para atrás. pero, pero- Ah, ya borré. Bueno, pero luego no, repetimos, no está de más para nadie. no, pero sí, contesta nomás. Repetimos, teníamos que definir, leer el problema. ¿Ya? Entonces acá nos están pidiendo, mire, interactúe, ¿ya? Interactúe entre el hombre, ¿verdad? Y el vaso de agua. Hombre y el vaso de agua. Entonces, este es mi sistema, lo que acabamos de ver en clase. Este es mi sistema. Entonces tenemos nuestro sistema cerrado, tenemos el hombre y el vaso de agua. Entonces, nosotros estamos diciendo, aquí no juega la energía solar. La dejamos fuera. No juega ni una energía externa, solamente el agua y el... Ninguna energía externa, correctísimo, señor. Ujú. Aquí hay una fogata, ¿verdad? Con palitos ahí que se están quemando. No pasa tampoco. ¿Está bien? Entonces nosotros dijimos, calor que entra, no hay. Calor que sale, no hay. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro sistema y estamos analizando lo que tenemos acá. Tenemos el calor del hombre y tenemos el calor del agua. Entre ellos dos están interactuando. Entonces, Q de entrada, Q de salida no hay, 0. ¿Y qué hay dentro? Q de hombre más Q de agua. ¿Está bien? Ujú. Eso. Y eso lo llevamos a ecuación. Y en eso estábamos. Lo llevamos a ecuación. Y estábamos reemplazando datos. ¿Ya? Estábamos con la ecuación. Y estábamos reemplazando datos. ¿Qué dijimos? Leímos. Analizamos. Vemos nuestros datos. ¿Ya? Con los datos llegamos a nuestro modelo matemático, el cual tenemos que evaluar y calcular. Entonces tenemos masa del hombre,
El QH, ¿qué es lo que era? Masa del hombre, calor específico, delta T del hombre. Q del agua, masa del agua, calor específico del agua, delta T del agua. Ahí estamos. Reemplazamos los datos. 0, masa Sí. del hombre, 68. Calor específico, 3,6. Delta T, T final, es nuestra incógnita. Inicial, 39. Masa del agua, 1 kilo. Y acá nos dieron 1 litro. Entonces debemos acordarnos, ahí estábamos cuando llegaste, que 1 litro, ¿verdad?, es igual en agua pura, es equivalente a 1 kilo. Pero tenemos que tener cuidado porque si es 1 litro, por ejemplo, de agua de mar, el agua de mar 1 litro tiene 1 kilogramo de agua más 0,030 kilogramos de sal, dependiendo del lugar. Si hay río, no hay río, etcétera, etcétera. Un promedio, ¿verdad? Pero Ujú. esto es por definición. Entonces acá aplicamos la definición y tenemos 1 litro es igual a 1 kilo, porque es agua de bebida. Calor específico del agua, eso está en tabla, 4,18 kilojoules por kilogramo grado Celsius. ¿Ya? Esto está en tabla. Cada vez que coloco tabla, vean si ustedes la tienen. Y delta T del agua. El agua va a terminar a la misma temperatura final que el viejito, ¿verdad? Y la temperatura inicial era 3 grados. Allá está. Apretamos los botones de la calculadora y nos bota que la temperatura final es 38,4 grados Celsius. Pregunta. ¿Es significativa la variación de temperatura al tomarse el vasito de agua? Que 1 litro de agua fría a 3 grados Celsius reduce la temperatura en 0,6 grados Celsius. Así es, ¿A eso se refiere o no? claro. Es decir, la persona creía que con 39 grados que tenía de temperatura inicial, tomándose el litro de agua, acá hay una acción, ¿verdad? Acá hay una operación. Pensó que al tomarse el litro de agua le iba a bajar la temperatura y bajó solo 6, ¿verdad? 0,6 grados. 0,6 grados. Nada más. Entonces no es tan real. Desde el punto de vista físico no es real. Entonces, ¿qué hace que la persona sienta que le bajó la temperatura? Es un problema emocional. ¿Ya? Es un problema emocional, es falso. Es decir, el que se toma una chelita y dice, ¡ay! Quedé fenomenal, quedé fresquito. Falso. Profesor, ¿Ah? igual puede ser el hecho de que el líquido refresque solamente una zona del cuerpo, que puede ser, por ejemplo, la boca o el esófago al ir bajando y refresca primero esa parte. Entonces, por eso se puede sentir más frío en esa parte. Sí, pero el calor te está pegando en la espalda, en la piel, está ahí en la playa y estáis transpirando y no tiene nada que ver las tripas acá. No sé. ¿Ah?
No, es para que cuando uno le hace clase a los cabros chicos, no se queden con esas creencias, ¿verdad? Sino que estamos haciendo un mundo técnico, científico, ¿verdad? Y tenemos que meterle números, para eso está la física, para ver, oye, ¿era real o no era real lo que me dijeron? Y además, vamos a agregar ahora, bueno, este era el problema que generamos ayer la discusión precisamente para decir que es evidente que el diagrama de cuerpo de sistema cerrado o abierto, nosotros le podemos colocar todas las flechas y es lo mejor que pueda aprender a hacer nuestra mente para hacer balances de cualquier cosa. Si ustedes están llenando una bodega, uno ve el volumen de la bodega, ve la carga de entrada, la carga de salida, cuando uno acomoda esto calza, no calza, o cuando estamos llenando la cajuela del auto, etcétera. Bueno, ahí está el otro problema que ustedes lo tendrían que hacer, y ese es otro. Y aquí quedamos, ¿verdad? Un poquitito con el trabajo externo. Y ahí es cuando habíamos hablado calor latente, calor, ¿verdad?, que entra y el calor que sale, con la única diferencia que en los balances, que hicimos acá, en este que entra, que sale, masa que entra, energía que sale, como al hablar que entra, que sale, ¿verdad? Energía que entra, energía que sale, y pusimos que la masa traía velocidad o caía de una altura mg por h, ¿verdad? Costaba aquí la altura, es decir, la energía potencial, la velocidad, y además hablamos de la energía térmica que trae la masa, ¿verdad? Es decir, esta masa puede venir a una temperatura, voy a colocar 80 grados Celsius, por decir algo, y esto era, esto estaba a 20 grados Celsius. Por lo tanto, acá hay una energía que entra, ¿verdad? Y aumenta la energía interna, porque si esto es 80 y este es 20, esto va a quedar como a 60 promedio. Por lo tanto, la energía interna va a aumentar. Pero esto implica movimiento, entra y sale. Si entra y sale, ¿verdad? Evidentemente transcurre un tiempo. Un tiempo. Entonces, cuando echamos a correr el reloj, ¿verdad? Cuando echamos a correr el reloj o el cronómetro, ¿verdad? Esta masa se transforma en caudal. Cuando echamos a correr el tiempo, esta masa, esta energía, este calor, este trabajo, sea de entrada, sea de salida, ¿verdad?, que se mide en Joule, trabajo, energía, se mide en Joule. Entonces, cuando colocamos el tiempo para aceptar que hay un flujo de calor, un flujo de masa, así como las correas transportadoras, la masa va pasando caliente por unidad de tiempo, así como sale el pan del horno, entra la masa, ¿verdad? Sale la masa más caliente, el horno se enfría, en vez de el sistema calentarse se enfría, tenemos Joule por unidad de tiempo.
Y Joule por unidad de tiempo se llama watt. Y es una unidad de qué cosa? De potencia, no de Potencia. energía. Potencia, Decir trabajo, ¿o no? claro. Trabajo por unidad de tiempo, que se llama energía. Por lo tanto, cuando esto sucede, ya no estamos trabajando con la masa, estamos trabajando con un flujo de masa por unidad de tiempo. Estamos trabajando con energía por unidad de tiempo. Estamos trabajando con calor por unidad de tiempo. Estamos trabajando con trabajo por unidad de tiempo. Estamos con trabajo de salida por unidad de tiempo. Todo por unidad de tiempo. Y ahí transformamos todo nuestro balance a balance de flujo. ¿Cuál es un flujo, por ejemplo? Traigo agua, paso por un serpentín, y tengo agua de salida, y aquí, malintencionadamente, colocamos una fogata. Entonces la temperatura de entrada es distinta a la temperatura de salida, y esta cosa se llama calefón. Que está hecho el serpentín, la llama, ¿verdad?, de gas y todas las llaves y las cosas de entrada y salida para calentar agua para la ducha. Entonces, ¿cuál es nuestro sistema? El calefón. ¿Cuál es nuestro sistema? El calefón. ¿Verdad? Y aquí el agua se va calentando un poquito más, la medida que hasta que sale caliente. Y esto es este sistema. Entonces, si se dan cuenta, acá sale un chorro, sale un flujo de agua por unidad de tiempo. Sale más agua, más caliente, menos caliente. Entonces, todo esto ahora cuando le colocamos punto, masa punto, energía punto, estamos hablando que sucede en el tiempo. Por lo tanto, no estamos midiendo energía, estamos midiendo potencia. Y cuando metimos el monito eléctrico acá, aquí es V por I. Esa es la potencia eléctrica. Ahí estamos juntos. Potencia, potencia. Si le coloco VI por T, que es la energía eléctrica, cuando esto lo hacemos punto, que significa T, ¿verdad? Se va esa T. T con T se va y nos queda la potencia eléctrica. ¿Ah? Entonces, en un problema nos pueden dar como dato la energía y nos dice se usa 5 minutos, tenemos la potencia. Porque la energía por unidad de tiempo es potencia. Y así sucesivamente podemos pasar de un sistema al otro. Así que cuidado con los datos de entrada. Yo dije aquí, tenemos que analizar en un problema los datos. Entonces, cuidado con los datos que dependen del tiempo. ¿Verdad? Porque uno se mide la energía en Joule y cuando es por unidad de tiempo es potencia. Por lo tanto, hay que considerar el tiempo en que se realiza el trabajo o la variación de la energía interna o la velocidad de la masa
o etcétera. Allí tenemos que tener un poquitito de cuidado. Ahí está. Entonces, podemos tener variaciones del trabajo externo, es decir, hay trabajo de entrada y hay trabajo de salida. Por ejemplo, esta ecuación, recién vimos, hay calor de entrada y calor de salida, ¿verdad? Y ahora nos están diciendo, mire, nosotros podemos tener nuestro sistema. La pelotita azul tenemos nuestro sistema que tiene ingreso de calor, Q, ¿verdad? Y esto es MC delta T, por ejemplo, si es calor o si es un calor latente, es ML. Acá tenemos salida de calor latente y tenemos un sistema. Entonces acá me están diciendo que tenemos trabajo externo. Tenemos trabajo externo. Y ese trabajo externo genera variación de la energía, ¿verdad?, interna. Entonces tenemos nuestro sistema, la energía interna que tiene un valor, y le estamos entregando un trabajo, externo. Y hay variación de la energía, hace algo. Allí tenemos la formulación. Trabajo externo, calor, trabajo externo, ¿verdad? Miren lo que pasa acá. Tenemos un tarrito, un sistema. Tenemos un sistema que tiene presión interna y un volumen. Y le agregamos calor. Estamos analizando, estamos generando trabajo externo. Aplicamos calor. Hay variación de la energía interna. Acá adentro. Esta es la energía interna. Aquí hay variación de la energía interna. Si se dan cuenta, aquí tiene este tamaño y aquí tiene este otro tamaño. Hay variación de la energía interna. Es distinta a esta que esta, ¿verdad? Entonces aplicamos calor, aumentó la presión, se dilató el volumen y esto subió. ¿Subió cuánto? Subió esto. ¿Qué es lo que esto? Es un desplazamiento. ¿Cuánto vale el trabajo? El trabajo era energía por distancia, Fuerza o sea, por fuerza, por desplazamiento, ¿verdad? ¿Y la eso. fuerza cuánto vale? La masa La del aceleración. disco La aceleración. por G y por B. Eso ustedes saben mucho. Ujú. Podemos calcular el trabajo. Entonces, conocemos el trabajo y podemos determinar la variación interna o podemos determinar si agregamos tanto calor, ¿verdad?, a un producto que tiene presión-volumen, porque esto está en función de la presión y del volumen, ¿verdad? ¿Cuánto vale uno o cuánto vale el otro?
porque esto genera trabajo. Esto es, podemos entregar calor. Fíjense, vamos a entregar energía de otra manera que ustedes conocen, más probablemente. ¿Ya? Vamos a cambiar el ejemplo y vamos a suponer que aquí agregamos, no calor ahora, agregamos aire comprimido. O el bombín de la bicicleta, o el bombín de la rueda del auto. ¿Verdad? Echamos aire, se infla la rueda, sube la carrocería del auto. Es decir, aquí es lo mismo que tener el auto. Inflamos la rueda, el auto sube. Entonces, es la masa del auto con la gravedad y cuánto subió, es el trabajo que realizó el bombín o para inflar la rueda. Porque el auto estaba acá con la rueda desinflada y aquí subió de, ¿verdad? Con la rueda inflada. No sé si han visto unos camiones, los camiones tienen un colchón de aire. Sí. ¿Ya? Es eso. Usan el compresor de aire para subir o bajar la carrocería. Los buses tienen ese sistema, etcétera. Entonces podemos realizar trabajo, ya sea con el calor evaporando algo y que aumenta la presión o con un otro sistema. Pero aquí está la ecuación, que es lo más importante de esto, ¿verdad? Calor de entrada y aquí tenemos trabajo de salida. Calor de entrada, este que está acá, a un sistema que genera trabajo de salida. Por lo tanto, para esto es distinto de cero, porque si esto lo paso para allá, ¿verdad? Si esto lo paso para allá, menos el trabajo de salida, perdón, ahí, esto lo paso para allá, es distinto de cero. Por lo tanto, delta U existe. Por lo tanto, hubo una variación de la energía interna. Ahí está. Ahí estamos levantando con variación de la energía interna, aumentamos, ¿verdad? A presión constante, ¿verdad? Porque estamos aumentando el volumen. Allí se está aumentando el volumen. Aplicamos calor, ahí aumenta el volumen a presión constante. La presión, que es lo que es fuerza por unidad de área. El área no la hemos cambiado y la fuerza es el peso, M por G. El M es constante G, por lo tanto acá tenemos una presión constante. Presión constante. Presión constante. ¿Verdad? Y pasamos del volumen 1 al volumen 2. Ahí tenemos la gráfica. Por lo tanto, varió la temperatura, como le pusimos un mechero ahí, tenemos temperatura inicial, temperatura final. Y allí está la gráfica. ¿Ya? Allí está la gráfica. Entonces, ¿la presión se mantuvo constante solamente? La presión está constante. Explico. Presión constante. ¿Por qué la presión es constante? La Sí, presión está ejercida acá, ¿verdad? sí. Porque esto es la que aplasta el gas que hay acá adentro. Ahí tenemos la presión. Pero Porque está móvil. No está cerrado. Si aplicamos calor y esto no se mueve, claro, aumenta la presión. Pero acá no aumenta la presión, varía el volumen. Hay una variación de volumen.
Estaba pensando en la presión que hacía el gas hacia afuera, por decirlo así. En eso estaba pensando. No, pues la presión siempre es la misma. Ujú. La presión es la misma porque presión es fuerza por unidad de área. Y el área acá es constante. Igual, fuerza es la masa por la gravedad partido por el área. La gravedad es constante. Y la masa no la hemos cambiado. La masa en este trabajo es constante. Si todo es constante, independiente del tiempo, la presión es constante. Ujú. Entonces, en una gráfica P, presión versus volumen, nosotros tenemos un volumen 1 inicial, tenemos la presión, ¿tá? Y como la presión es constante y la temperatura está pasando de la temperatura A, inicialmente, temperatura A, aplicamos calor. ¿Qué dijimos? Cada vez que uno aplica calor hay, ¿verdad? Y cambio de volumen, hay delta T, cambiamos a una temperatura distinta en B. Ujú. Entonces nos aparece aquí, ¿verdad? Una isoterma que corresponde a este punto, perdón, que corresponde al volumen B, a la temperatura B. Profesor, en ese gráfico, ¿la pendiente significa algo? O sea, ¿es algo o no? La pendiente, Sí, que sería presión partido en volumen. ¿Eso era algo o no? la pendiente es la temperatura, Ah, de veras. ¿ya? Ya. Profesor, Ya, ahí se está construyendo, ¿verdad? Está variando el volumen y se está construyendo la gráfica. Inicialmente tenemos el volumen A y la presión A. La presión ya acabamos de ver que no varía y llegamos a un estado B, volumen B. Sí, dígame. ¿vamos a tener break? Perdón, no te escuché bien. Sí, vamos a ¿Vamos a tener tener break. descanso? Ah, no, ya me pasé de largo, ahora nos vamos para la casa. Me pasé un poquitito, ¿verdad? No. Ahí está el Profesor, ahora resumen. está entendido. Ahí está el resumen. Vimos calor como mc delta T. Vimos lo que está afectando al sistema, ¿verdad? Que entra en forma de calor o como ml. Vimos trabajo como fuerza por desplazamiento o trabajo, presión por volumen, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Lo que agregamos sí fue que nosotros podemos trabajar con Q punto, que esto es por unidad de tiempo. Y cuando es por unidad de tiempo, aquí cambiamos nuestro sistema y jugamos con la masa punto por la entalpía. ¿Ya? La entalpía, dijimos, que no lo puse, la entalpía, ¿verdad? En general la entalpía es el calor más el trabajo que viene asociado a la masa.
Y la entalpía por unidad de masa es, ¿verdad? Esto dividido por la masa, que es el Q por unidad de masa, más el trabajo que sale en tabla por unidad de masa. ¿Ya? Ujú. Luego acá tenemos el trabajo, que también lo podemos considerar punto. Trabajo por unidad de tiempo. Entonces acá esto por unidad de tiempo podría ser X partido por T, por ejemplo. Fuerza por velocidad. Por unidad de tiempo. Volumen por unidad de tiempo. Y eso es caudal. Volumen por unidad de tiempo. Tantos litros por segundo es un caudal. La presión que traen tantos litros por segundo, estamos hablando de una central hidroeléctrica. La presión que ejerce el volumen de agua por unidad de tiempo sobre la turbina. Bien, ahí tienen bastante de inquietud para leer y estudiar. Le agradezco su atención, aunque ya mi amiga me estaba reclamando, está en su derecho. ¿Ah? Y a preparar trabajo. Gracias. Y que tengan un... No se olviden que el jueves tienen que trabajar ustedes solitos, ¿verdad? En las interrogantes que generamos. Así que muy Profesor, bien, pues, muchas gracias. Nos estaremos viendo. Gracias, profesor. profesor, Profesor, dale, dale. ¿puede repetir el trabajo? Es que hay una duda en eso, Como duda. sobre lo que se hace. ¿Qué tenían que hacer? A ver. Que yo sepa era buscar como una fábrica o no sé, empresa X, la cantidad de cobre que producían en el año. Y ahí ver el calor que se Ya, y con utilizaba. lo que vimos hoy día, ¿qué tenemos? De una empresa es el sistema, que genera, voy a suponer, 1.500 toneladas de cobre sólido al año. Y estamos preguntando cuánta es la cantidad de energía que generó o gastó para producir ese cobre durante el año. Es decir, es aplicación de lo que vimos hoy, donde la pelotita azul es una empresa minera. ¿Mm? ¿Estamos bien? Constanza, ¿entendiste? ¿Aló? Sí, sí entendí. Ah, ya. Es bien simple. Internet, una empresa minera, producción anual, se hace la pregunta en Internet, producción anual de la empresa cualquiera, te van a decir cuánto cobre exporta al año, y con eso, con esa masa, ¿verdad? Ahí tienen el peso, hay que llevarlo a masa. La masa, por el calor específico del cobre, por tararara, van a calcular la cantidad de energía. Y como estamos hablando por un año, estamos hablando de la energía que consumió en un año. Desde el punto de vista térmico, como tienen los valores de temperatura, saben cuánto calor se generó para producir ese cobre. Y como después el cobre se enfría, ese calor pasó a la atmósfera. Y ahí tienen el ejemplo de cuánto calor entrega una empresa minera a la atmósfera. Por lo tanto, si multiplican por el número de empresas mineras que hay en el mundo y las similares de acero y de otras, van a saber la media fogata que tiene todos los días la superficie de la Tierra. Es para meditar, este trabajo es pseudo laboratorio, es para meditar sobre el quehacer
de la tecnología del ser humano sobre la superficie de la Tierra. Esa es la invitación, a colocarle un número a un fenómeno a través de la física, ¿verdad?, de la energía de consumo de un sistema. Ya, juventud, vayan a descansar, nos estamos viendo el próximo martes. Que les Ya, vaya profesor. lindo, cuídense. Chao, profesor, que esté bien, que le vaya bien. Cuídese usted también, profesor. Nos vemos. Ah, profesor, ¿nos volvemos a conectar o no? No, ¿Con el otro link? ¿No? no, no, Ah, ya. no. Ya ahora no, Ya. nos vamos nomás, porque yo me pasé atrevidamente. No, porque estaba entretenido, así que. Profesor, ¿y qué va a pasar con los laboratorios? ¿Supo algo? Oh, de veras. Como si estábamos recién conversando y les dije que hoy tengo que hacer ahora los llamados y las consultas porque no me han contestado. Así que Aquí yo inmediatamente pensé mando que llamaba en la correo. mañana. ¿Mm? Por eso Ese, le pregunto. ¿Perdón? Dime. ¿Aló? ¿Qué pasó, Daniel? ¿Aló? No, es que yo pensé que iba a preguntar en la mañana. Por eso le pregunté ahora. No alcancé en la mañana, no alcancé. Ahora voy a preguntar de inmediato. Así que no te preocupes. ¿Ya? Apenas yo tenga respuesta, le mando un correo que hubo de respuesta. ¿De Ya, acuerdo? profe. Ya, nos vemos.